¿Y si te dijera que llevas años buscando la felicidad en el lugar equivocado? Sé que suena duro, pero no estás solo. Millones de personas se despiertan cada mañana sintiendo un vacío que no saben explicar. Tienen trabajo, metas, amigos, incluso cierta comodidad. Pero al final del día, cuando apagan la luz, algo dentro sigue sin encajar. Y entonces llega la pregunta que a todos nos ha tocado en silencio alguna vez. ¿Esto es todo lo que hay? ¿De verdad la vida se reduce a cumplir rutinas, mirar pantallas y esperar el fin de semana para sentir un poco de alivio? Hay una trampa silenciosa en la que caemos sin darnos cuenta. Creemos que ser felices es cuestión de lograr más, de tener más, de ser alguien. Pero nadie nos enseña lo esencial: cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir. Mientras el mundo te bombardea con promesas de felicidad instantánea, likes vacíos y metas ajenas, tú sigues avanzando con la sensación de que algo está roto y no sabes cómo arreglarlo. Pero hoy vamos a cambiar eso. No te voy a vender humo. Aquí no vas a escuchar frases bonitas sin alma. Hoy vamos a descubrir con la ayuda de la ciencia y la filosofía estoica lo que realmente necesitas para construir una vida con sentido. Porque la verdadera felicidad no se esconde en un destino lejano, ni en un curso milagroso de 7 pasos. Está en lo simple, en lo que ya tienes, en lo que has ignorado cada día por estar demasiado ocupado. Pero antes de explicarte todo esto, déjame llevarte a una historia que podrías haber vivido tú mismo y que, si prestas atención, podría despertar algo que llevas mucho tiempo dormido. Había una vez, en un valle silencioso, un joven llamado Marcos. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Tenía una casa cómoda, acceso a todo, seguidores en redes, salidas con amigos, incluso tiempo libre. Pero cada vez que se quedaba a solas con su alma sentía un peso. Como si su corazón caminara por la vida con los zapatos equivocados, avanzando, sí, pero incómodo. ¿Te suena? Marcos había cumplido con todo lo que le dijeron que lo haría feliz. Estudió, trabajó, se esforzó, pero el gozo que esperaba encontrar al final del camino nunca apareció. Un día, tras una noche larga, sin respuestas y con insomnio pegado a la piel, se hartó. Y ahí fue donde ocurrió algo clave. Por primera vez, Marcos dejó de preguntarse qué le faltaba afuera y empezó a cuestionar lo que pasaba adentro. Decidió emprender un viaje. No un viaje físico, de maletas y mapas, sino uno mucho más profundo. Un viaje hacia la raíz de su infelicidad y la posibilidad real de reencontrarse con la vida. Porque a veces solo hace falta una decisión valiente para cambiarlo todo. Y aquí comienza tu historia también. Sí, la tuya. Porque si estás viendo esto, tal vez, como Marcos, también llevas tiempo esperando algo que no llega. Y este video no es casualidad. Es la señal que necesitabas para hacerte esa pregunta que transforma todo. ¿Estoy viviendo o simplemente sobreviviendo? Marcos emprendió su viaje con esperanza, pero también con dudas, porque el momento más difícil no fue hacer la maleta, fue dejar atrás la idea de que todo estaba bien. A veces nos cuesta más soltar las mentiras cómodas que abrazar la verdad incómoda. Mientras caminaba hacia lo desconocido, la mente le hablaba con voces familiares. ¿Y si todo esto es una pérdida de tiempo? Tal vez deberías conformarte, no estás tan mal. Cambiar cuesta, mejor quédate como estás. ¿Felicidad? Eso es para otros. La resistencia no venía de afuera, estaba dentro de él. Era el eco de una vida programada para tener miedo al cambio. Y es que renunciar no es solo abandonar una rutina. Es dejar de ser quien creías que eras. Es despedirte de viejas ideas. Es mirar tus heridas sin filtros. Y eso duele. Marcos sintió miedo. Sintió culpa por querer más. Sintió vergüenza por no sentirse pleno, aun cuando su vida parecía normal. Pero en el fondo algo insistía. Una voz suave pero firme que decía: no te conformes con sobrevivir. Tú naciste para vivir. Y aunque por un momento pensó en regresar, en olvidarlo todo y volver a su comodidad, eligió seguir. A veces la renuncia no es al camino, es al personaje que te has obligado a interpretar. Esa noche, Marcos subió una colina. No era muy alta, pero el viento golpeaba fuerte y la soledad pesaba más que su mochila. Allí, frente al silencio y el vacío, entendió que había llegado al borde de sí mismo. Lo que estaba por enfrentar no era un camino de tierra, era un terreno emocional, mental, espiritual. Y cruzarlo implicaba soltar lo que creía ser, para descubrir lo que realmente era. Cerró los ojos, respiró profundo, y en ese instante, sin ruido ni testigos, eligió dar el primer paso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Ese fue su verdadero cruce. No fue una decisión impulsiva ni heroica, fue humilde, silenciosa, pero definitiva. A partir de ahí ya no se trataba de teorías, se trataba de práctica, de acción, de reír más,
de madrugar, de apagar el móvil, de conectar con lo esencial y lo más importante, de enfrentar los primeros obstáculos con los ojos bien abiertos, porque todo viaje de transformación comienza con una decisión. Y esa decisión, por pequeña que parezca, te separa para siempre de la vida que antes aceptabas como normal. Marcos no volvió a ser el mismo, ¿y tú? Tal vez tampoco lo seas después de ver este video completo. Al día siguiente, Marcos se enfrentó a su primer reto. El anciano, sin muchas explicaciones, le dijo: «Hoy tu tarea es simple, ríe». Marcos lo miró en silencio. No entendía, no le causaba gracia, no tenía ganas, porque cuando estás acostumbrado a vivir con el ceño fruncido, reír se convierte en un acto revolucionario. ¿Reírme de qué?, preguntó. «De ti, de la vida, de tus errores, de lo que no puedes controlar». Y en ese instante, Marcos sintió la incomodidad, como si algo dentro de él estuviera diciendo: «No te permitas disfrutar, no es momento, no es maduro, no es serio». Ese fue su primer gran obstáculo, la incapacidad de entregarse al gozo sin culpa. La voz que susurraba que reír es perder el tiempo, que el dolor debe ser constante, que estar ocupado es sinónimo de estar vivo. Pero la ciencia y el sabio decían otra cosa: que reír libera hormonas que curan, que desactiva el estrés, que reconfigura el cerebro y sobre todo que te devuelve el control sobre tu estado emocional. Marcos intentó. Al principio fue una sonrisa forzada, luego una carcajada nerviosa, hasta que sin saber cómo, terminó riendo con el cuerpo entero, como un niño que vuelve a jugar después de años sin hacerlo. Ese día no resolvió todos sus problemas, pero encontró una verdad clave. No se puede avanzar por un camino de transformación cargando demasiado peso, y la risa era la manera más sencilla de soltar. Marcos seguía su viaje, y aunque había logrado reír, ahora se enfrentaban con los verdaderos enemigos invisibles: la rutina, la pereza, la distracción. El sabio lo observó con calma y le dijo: «Tu mente busca cambios grandes, pero tu alma se transforma en lo pequeño. Despierta más temprano, sal a caminar, y por favor, apaga el móvil». Marcos frunció el ceño. ¿Eso era todo? Parecía demasiado simple, hasta que intentó hacerlo. La mañana siguiente fue un campo de batalla. El cuerpo le pedía quedarse en la cama. El pulgar quería desbloquear la pantalla. La cabeza lo llenaba de excusas. Pero poco a poco, con torpeza y resistencia, se levantó. Abrió la ventana, salió, caminó. Sin notificaciones, sin música, solo él y el mundo real. En medio del bosque, con la brisa en el rostro, algo se activó. Sintió el presente, el ahora, la vida sin filtros. Por primera vez en años, escuchó el sonido de su propia respiración, y le pareció música sagrada. Comprendió que esos pequeños gestos, levantarse temprano, mirar un amanecer, desconectarse del ruido digital, no eran detalles, eran entrenamientos del alma, porque cada uno de ellos le estaba enseñando a estar más despierto, más conectado, más vivo. No eran castigos, eran llaves. Y cada hábito nuevo, por mínimo que fuera, era un paso más hacia la libertad interior. Los días pasaban, y aunque Marcos había empezado a sentir claridad, también comenzaron a aparecer las sombras, la incomodidad del silencio, el peso de estar consigo mismo sin distracciones, la nostalgia por la vieja rutina, porque aunque era vacía, era cómoda. Una noche, mientras se preparaba para dormir temprano, sintió la tentación de volver a lo de antes. Tomó su móvil, lo desbloqueó. Empezó a deslizar el dedo sin rumbo, como si buscara algo, pero no encontró nada, solo ruido. Cerró los ojos y ahí apareció la amenaza real, una voz interior que susurraba como un viejo amigo. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿No eras más feliz antes? Esto es demasiado difícil para ti. Estás solo. El miedo no venía de fallar, venía de la posibilidad de cambiar tanto, que ya no reconociera quién era. La amenaza no era externa, no era una persona, no era un problema, era él mismo. Su viejo yo luchando por sobrevivir, esa parte que se resiste a morir, incluso cuando ya no le sirve. En medio de esa tormenta mental, recordó algo que el anciano le dijo al principio. A veces, la parte más difícil de sanar es aceptar que la herida existe. Y en ese momento lo entendió. El mayor obstáculo no era el mundo, era su identidad anterior. Una noche fría, sin luna, Marcos no pudo más. Había soportado el silencio, la nostalgia, los viejos hábitos golpeando la puerta. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró. Se sentó solo frente al fuego. No tenía ganas de pensar, ni de meditar, ni de seguir. Solo quería entender por qué seguía sintiéndose vacío, después de tanto esfuerzo, y entonces explotó. Lloró, se enojó, maldijo, se sintió ridículo, frágil, solo. Por un momento se sintió peor que al comienzo, porque ahora
Ya no podía volver atrás, pero tampoco sabía avanzar. Y fue en ese punto de quiebre, cuando no tenía nada más a qué aferrarse, que surgió una pequeña chispa. No era una voz, ni una respuesta. Era algo más sutil, una paz rara, silenciosa, sin forma. Una especie de rendición, pero no al fracaso, sino a la verdad. Comprendió que su sufrimiento no venía de cambiar, sino de seguir resistiéndose a lo que ya sabía que debía soltar. El rencor, la autoexigencia, las expectativas heredadas, todo eso debía morir para que él pudiera vivir. Esa noche no se iluminó el cielo. Nadie aplaudió. No hubo música épica. Solo un hombre, enfrentando su sombra y eligiendo no huir. Y aunque nada cambió afuera, algo profundo ya había comenzado a transformarse por dentro. A la mañana siguiente, Marcos despertó con los ojos hinchados, pero el alma liviana. No había dormido bien, ni se sentía victorioso, pero algo había cambiado. Por primera vez en su vida, ya no quería controlarlo todo. El anciano lo encontró sentado frente a un pequeño arroyo, con la mirada perdida en el agua. ¿Hoy tampoco hay tarea?, preguntó Marcos. Sí, la más difícil de todas, respondió el sabio. Perdona. Marcos sintió un nudo en el pecho. Perdonar. A otros, a la vida, a sí mismo. ¿Cómo se hace eso? El sabio no explicó mucho. Solo dijo, si sigues cargando lo que ya te rompió, no podrás recibir lo que puede sanarte. Ese día, Marcos escribió en una hoja todos los juicios, rencores y culpas que arrastraba, y uno por uno los fue soltando al viento. No era una ceremonia perfecta, pero cada palabra liberada era una piedra menos en la mochila. Luego miró al cielo y sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin se sentía en paz con no tener todas las respuestas. También empezó a ser más amable, a escuchar sin interrumpir, a decir gracias con el corazón, a ayudar sin esperar nada a cambio, porque comprendió que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar. Cada paso que daba, cada gesto que ofrecía, era un acto de transformación silenciosa. Y eso, amigo, eso ya era una forma de felicidad. Esa tarde, el sol parecía distinto. No brillaba más fuerte, no duraba más, pero Marcos lo miraba como si fuera la primera vez, porque eso es lo que ocurre cuando despiertas por dentro. Nada cambia afuera, pero todo cambia adentro. Ya no tenía miedo al silencio, ya no corría detrás de metas ajenas, ya no se culpaba por no ser perfecto, y ahí lo entendió. El tesoro que buscó durante tanto tiempo no estaba en el camino, sino en la forma de caminar. Estaba en agradecer una taza de café caliente, en aceptar lo que no podía controlar, en amar lo simple, en madrugar con intención, en apagar el ruido y escuchar la vida. Era como si el alma hubiera dejado de correr y empezara por fin a habitar. Ese era el tesoro. Una vida vivida con conciencia, no perfecta, no brillante, pero auténtica, ligera, plena. Marcos sonrió, porque ya no buscaba felicidad en los extremos. Ahora sabía dónde encontrarla, en lo cotidiano, en lo presente, en lo esencial. Marcos volvió al valle, el mismo lugar, la misma gente, pero él ya no era el mismo. Sus amigos lo notaron de inmediato, no porque ahora hablara más o porque tuviera respuestas para todo, sino por su calma, por su sonrisa serena, por esa luz suave en la mirada, que solo tienen quienes han hecho las paces con la vida. Ya no vivía reaccionando, vivía eligiendo, madrugaba con intención, salía a caminar sin prisa, dedicaba tiempo a sus pasiones y sobre todo, hablaba menos de felicidad, porque ahora la encarnaba. Apagaba el móvil cuando conversaba, escuchaba de verdad, se tomaba pausas para ver el atardecer, y ya no buscaba llenar vacíos, porque había aprendido a habitarlos con gratitud. Cuando alguien le preguntó cuál era su secreto, solo dijo, descubrí que la felicidad no es un destino, es una manera de caminar por la vida, en paz con lo que soy. No había alcanzado la perfección, pero había conquistado algo más valioso, una nueva forma de vivir, que no necesitaba validación externa. El valle seguía igual, las calles, las montañas, los rostros conocidos, pero algo había cambiado para siempre, la forma en que Marcos habitaba el mundo. Ya no buscaba escapar, ni perseguía metas sin sentido. Ya no necesitaba que todo encajara para sentirse en paz, porque había descubierto que lo esencial no se compra ni se alcanza, se cultiva cada día. Y así, sin hacer ruido, se convirtió en algo más que un buscador, se convirtió en ejemplo. No predicaba, no intentaba convencer, solo vivía desde un lugar más honesto. Y eso, poco a poco, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Porque cuando una persona cambia por dentro, el mundo alrededor también empieza a transformarse. Y ahora, te toca a ti. Porque este video no fue solo una historia, fue un espejo, una invitación, un inicio. Tal vez, como Marcos, ya estás cansado de sentirte vacío en una vida llena. Tal vez en lo profundo sabes que es hora de soltar, de reír, de madrugar, de reconectar, de vivir.
Entonces, antes de irte, respóndete con honestidad. ¿Vas a seguir esperando a que la felicidad llegue? ¿O vas a empezar a construirla desde hoy? Si esta historia resonó contigo, escríbelo en los comentarios. La felicidad está en mí. Suscríbete si quieres seguir caminando este tipo de caminos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y recuerda esto, la verdadera transformación no empieza en los libros ni en los videos. Empieza cuando tú eliges mirar hacia adentro y dar el primer paso.